Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien, ¿vale? Tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like. ¿Para qué? Para entregarte lo que es tu lectura bonus, mi querido Libra, ¿vale? También Libra. Richard, ¿hay música hoy día? No, hoy no hay música, cariño, porque tengo que contarte un sueño muy revelador, cariño. Y es muy importante hacer lo que es cadena de oración, ¿vale? Yo sé que cada uno de vosotros tiene su historia, tiene su mundo, pero es muy importante hacer cadena de oración. Yo he soñado, mi querido Libra, eso ha sido ayer, ¿vale? Hoy estamos miércoles, eso ha sido el día martes. Yo he soñado, corazón, que estaba lo que es al ras de una montaña muy alto, muy alto. Esa montaña era de roca sólida. No se podía ver lo que es el final cada vez que yo levantaba la cara para mirar lo que es el cielo. Entonces, yo estaba acompañado de algún colega, de algún amigo, la cual no recuerdo quién era. Pero hemos visto que había un pequeño cachorrito, una perrita que estaba preñadita, cariño. Entonces, hemos intentado rescatar a este cachorro. Pero el perrito al final se sentía más a gusto, más seguro, allí en la roca. Había como una especie, como una cuevita. Se quedó ahí para descansar. Entonces, yo he bajado lo que es con mi colega y había como un campo, como si fuera un centro arqueológico, la cual yo he podido visualizar que había jarrones, había joyas, había oro, había plata. Entonces, nos hemos entusiasmado con mi colega, me ha acercado y cuando yo me he acercado, Libra, había un gigante encadenado, pero ese gigante encadenado, corazón, tenía cuernos. Era como si fuera lo que es un demonio, ¿vale? Entonces, yo en ese momento, pues, me he impresionado y me he alejado. Y entonces como que reaccionó, como que se hubiera despertado. Automáticamente yo me he apartado, pero mi colega se dejó deslumbrar por todo lo que habíamos visto, toda esa riqueza, mi querido Libra. Yo he ido detrás de él y le he dicho, no entres ahí, pero la ambición fue más. Entonces, cuando yo he querido entrar para poder rescatarlo, apareció lo que es un joven muy atractivo, de cabello rubio rizado, pero era mitad humano y mitad cabra, cariño. Entonces, ha venido directamente lo que es atacar. Yo he agarrado, he visto lo que es una roca para defenderme, y entonces cuando hemos estado forcejeando, yo he dicho, la sangre de Cristo tiene poder y me he levantado. Libra. Entonces, corazón, ¿qué significa esto? Recuerda que la roca sólida, esa montaña, representa lo que es a Dios. Ese cachorrito o esa perrita que estaba preñadita habla lo que es la humanidad. Y las crías son las futuras generaciones. Entonces, cuando hablamos de un gigante con cuernos y vemos lo que es mucha abundancia, nos están hablando de las potencias, cariño, de las potencias. Siento que va a haber un despertar, siento que algo impactante va a pasar lo que es en el mundo, cariño, y siento que a lo mejor de repente esto puede estar vinculado con Occidente, Europa o también de Norteamérica para arriba. Potencias, potencias. Cuando hablo de potencia también puede ser, yo que sé, otro país que pueda ser potente como Japón, puede ser China, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, mi querido Libra, ¿por qué te cuento esto, corazón? Porque esto es una revelación, cadena de oración, mi querido Libra, para que las cosas se normalicen. Dios necesita, Jehová necesita, cariño, que pidamos con fe. Muy bien, te voy a sacar lo que es una carta del oráculo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Libra, que Dios universo me ayude para mi querido Libra. Una carta del oráculo. ¿Qué me dice? La historia interminable. El número 37 tiene lo que es un mensaje para ti. Siento, Libra, como que no te sientes satisfecho, satisfecha ante una situación. Como que a lo mejor de repente no te sientes realizado o realizada. Sientes, muchos de vosotros, Libra, es como que me dice Richard, siento que he cometido un error, siento que vivo engañado o engañada, siento que a lo mejor de repente estoy con una persona para complacer a los demás, o a lo mejor de repente estás en una relación, estás en una historia, o estás en un lugar en la cual, mi querido Libra, tú no eres feliz, ¿vale? No eres feliz. Puede ser trabajo, puede ser familia,
puede ser historia. Hay una insatisfacción, Libra. Insatisfacción. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es una carta guía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Se me cayó las cartas. Voy a recoger corazón. A ver. Te voy a enseñar la carta que me estaba viendo. La carta del emperador, mi querido Libra. Mira. La carta del emperador Libra puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Tauro o con alguien de elemento tierra. Pero la carta del emperador es una carta de lucha, es una carta de esfuerzo. La carta del emperador quiere tener todo bajo control. Y como quiere tener todo bajo control, se olvida ¿de qué? De los placeres de la vida. Cuando te digo lo que es placeres de la vida, de ser tú mismo, de ser feliz. Vamos a suponer, Libra, que tú estás en un trabajo en la cual no te sientes bien, pero eres fijo, tienes lo que es un trabajo estable. Entonces, puedes tener oportunidades, puedes ganar más, pero sin embargo me dice Richard, llevo mucho tiempo de servicio, no quiero de repente perder esto. Entonces, cariño, dejas pasar las oportunidades, corazón. Quizá de repente, ¿por qué? Porque quieres algo estable, a pesar que no eres feliz, te quedas ahí. Lo que es en el amor, mi querido Libra, puede ser que muchos de vosotros están con una persona quizás porque te da estabilidad económica, quizás de repente porque estás un poco cansado o cansada de seguir apostando lo que es en el amor, o porque a lo mejor de repente, Libra, lo haces para poder complacer a la sociedad. Las etiquetas de la vida, corazón. Es muy importante, Libra, que no te cierres en tu mundo. Es muy importante, corazón, que empieces a apostar por ti. Recuerda que el tiempo no espera. La vida es corta, corazón. Mientras que tú tengas fuerzas y ganas, yo te recomiendo, Libra, que hagas lo que realmente dicta tu corazón. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Tauro. Me sale un Libra, me sale Cáncer, me sale Leo. Cierras con un Capricornio, cariño. Te enseño las cartitas, corazón, de melón. Muy bien, Libra. Quiero que cierres tus ojitos hechiceros y todo lo que tú visualices con el sonido es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale? Escríbeme. Es cierto que me cuesta responder a todos, pero algunos serán los afortunados o afortunadas, o si no, busca lo que es en internet, interpretación de los sueños. También, mi querido Libra, voy a anclar lo que es un podcast en los comentarios de mi primer encuentro con un ovni. Es muy importante porque hay un mensaje muy especial. Apóyame con ese podcast. También estoy poniendo lo que es subtítulos, ¿vale? Puede ser que se retrase unas horas, pero lo estoy poniendo. Muy bien, subtítulos en inglés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Libra. Muy bien, corazón. Yo lo que puedo visualizar, cariño, es como si tú fueras un ángel con unas alas preciosas, pero alguien te ha cortado las alas. Alguien posiblemente, mi querido Libra, ha pasado algo en tu vida o ha marcado tu vida en la cual te cuesta salir adelante. O simplemente, corazón, te sientes enjaulado o enjaulada en una situación. Extrañas y recuerdas a una persona que fue muy importante en tu vida. Puede ser amigos, puede ser pareja, puede ser amante, puede ser quien sea. Esta persona inclusive a lo mejor de repente está lo que es en la distancia. Muchos de vosotros, inclusive mi querido Libra, tienen planes de hacer una visita. Te veo tomando un taxi, el tren o el bus o un avión. Vamos a continuar. Últimamente, mi querido Libra, quieres saber información de una persona o a lo mejor de repente hay una persona que está buscando información tuya. Tanto tú como la otra persona están como un poco aislados, aisladas, cariño. No entiendes qué está pasando, no entiendes por qué de repente esta persona no contesta tus mensajes, no contesta tus llamadas, mi querido Libra. ¿Qué está pasando con él o con ella? No entiendes. O tú de repente, mi querido Libra, puede ser que estás aislado o aislada. Vamos a ver qué más nos quieren decir, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale?
Vamos a ver cómo están tus energías, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Libra. 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 Tenemos lo que es la carta de la luna. Siento como que tu intuición te quiere decir algo, corazón. Siento que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, algo está pasando o me está ocultando esta persona. Porque recuerda que la carta de la luna, mi querido Libra, también nos hablan de situaciones ocultas. Situaciones ocultas. Vamos a ver. Siento, mi querido Libra, que te cuesta aceptar, te cuesta de repente tomar esa decisión de que la historia con esta persona se terminó o la conexión con esta persona se terminó. Vamos a seguir. La carta también de Rey de Espadas y tenemos lo que es la carta del 2 de Oros. Yo siento, Libra, que para muchos de vosotros también no te gusta el carácter de una persona. O a lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, los problemas que yo tuve con esta persona de mi interés es que era una persona muy mandón, muy mandona, una persona con carácter, una persona que quería tener lo que es el control de todo, ¿vale? Muy mental, muy mental. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, puede ser que esta persona inclusive te trataba mal o dijo algo que te ofendió, te ofendió. Siento, Libra, que en estos momentos tú estás haciendo un balance, corazón. Si vale la pena continuar con ese recuerdo, con ese contacto, o simplemente, cariño, pasar página. Pasar página. Porque mira, cariño, no te gusta el carácter de una persona. Estás haciendo un balance en estos momentos, cariño. Estás haciendo un balance. Vamos a ver, Libra, cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés, mi querido Libra? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. Ellos sienten, ellos creen que tú todavía te mueres por él o por ella. Pero tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño, que nos están diciendo. Vosotros, corazón, no son cualquier energía. Vosotros son llamas gemelas. Vosotros tendrían que estar juntos. ¿Por qué te separaste de él o de ella? Vamos a seguir. La carta también del Caballero de Oros. La carta de la muerte. La carta del carro. Siento, mi querido Libra, que hay una persona que va a hacer un viaje. A lo mejor de repente puede ser que tú me digas, Richard, no, soy yo quien está de turismo. Puede ser, ¿vale? Yo que sé, cariño, has cogido el primer vuelo y te has ido de vacaciones. O hay una persona, mi querido Libra, que viene de vacaciones y siento que esta persona, entre vosotros dos, va a haber una comunicación, va a haber un contacto. Mira, cariño, algo surge otra vez. Algo surge otra vez, pero es en base a un viaje. Recuerda, Libra, que yo al principio te he dicho, te veo que empiezas a tomar un bus, un taxi, un carro, un avión o un tren. Muchos de vosotros, mi querido Libra, tienen planes de hacer un viaje, de hacer una visita. Puede ser que ya lo estás planificando y siento que ahí, Libra, te vas a encontrar con una persona. Entonces, siento que ellos o ellas también están haciendo lo mismo. Siento que lo que tú estás viviendo, muchos de ellos lo están sintiendo. ¿Por qué? Porque vosotros sois llamas gemelas, cariño. Es como si fueran dos gemelos. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, cariño, que no te sorprenda, mi querido Libra, que vas a tener una visita de una persona muy especial o vas a coincidir con una persona en un viaje. ¿Alguien quiere venir, Libra? ¿Alguien quiere venir? Vamos a ver para solteros y solteras qué nos quieren decir. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Libra. Que Dios Universo me ayude para Libra. Que Dios Universo me ayude para Libra. Vamos a ver. Solteros y solteras, mi querido Libra. La carta de las de espadas, cariño. Va a haber una oportunidad para ti. Vas a conocer a alguien o vas a tener contacto con una persona o hay una propuesta. A ver,
La carta también del 9 de bastos, la carta del 4 de pentáculos y cierras con la carta de la reina de bastos. ¿Sabes qué siento, Libra? Siento que hay una propuesta que si tú lo aprovechas, cariño, ten por seguro que va a ser lo mejor para tu vida. Pero yo siento, Libra, que tú vas a estar en una encrucijada. Richard, ¿por qué ahora que ya no quiero saber del amor? ¿Por qué ahora que quiero tener paz, que quiero tener tranquilidad, aparece esta persona? Cariño, siento que te vas a sentir un poco presionado o presionada. El otro mensaje, Libra. O tú de repente estás exigiendo a una persona que te dé el sí ya, o hay una persona que te va a exigir, solteros y solteras, que tú le des lo que es el sí. El sí, mi querido Libra. ¿Sabes qué siento, Libra? Siento que es una semana o es un mes en la cual tienen que tomar decisiones, en la cual tienen que entregar respuestas, o hay una declaración de amor. Veo que esta persona, cariño, inclusive está cerca del trabajo, cerca del proyecto o cerca de tus estudios, pero siempre ha estado al lado tuyo. Muy bien, vamos a continuar, corazón de melón, por Dios. A ver, economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Libra, que Dios universo me ayude para Libra, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Sientes una insatisfacción económica. Algo no está bien, lo que es en la parte económica. La carta del 4 de espadas, te preocupa tu futuro, cariño. Te preocupa cómo vas a terminar. A lo mejor de repente tienes trabajo, pero ganas poco. O a lo mejor me dice Richard, ya no quiero continuar en ese trabajo. Hay una insatisfacción. La carta del 10 de copas, la carta del caballo de copas y la carta del 2 de bastos. ¿Sabes qué siento, Libra, que tú me dices, Richard? Si no fuera que hay personas que dependen de mí, si no fuera que a lo mejor de repente tengo que cuidar a mi familia, a mis hijos, o estoy pagando de repente deudas en la cual están vinculados la familia, hace tiempo, mi querido Libra, tú hubieras renunciado a lo que tienes. Muchos de vosotros, cariño, están pagando deudas, o muchos de vosotros de repente están aguantando un trabajo. ¿Por qué? Por la familia, por los hijos, por los tuyos. Es esto, pero no es algo que tú quieres. Tú necesitas un cambio, cariño. Me dicen, es muy importante que también busques tu claridad, corazón. Tu familia va a entender si tú quieres hacer un cambio. Entonces, si tú me dices, Richard, pero mi familia depende de mí, yo te recomiendo que empieces a ahorrar, ahorra un poco de dinero para que hagas un gran cambio, porque tú no eres feliz en ese trabajo, Libra. No eres feliz, ¿vale? Muy bien, vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Libra, corazón. Vamos a ver las características. Libra, Libra, Libra. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, extrañas mucho a una persona de tu infancia, de tu juventud. Puede ser también, mi querido Libra, que a lo mejor de repente a veces tú necesitas como una protección. Aunque tú de repente quizás muestres a los demás que todo marcha bien, siento, Libra, que tú eres como un niño, como una niña. Tú también necesitas cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con una persona que es delgado o delgada. Puede ser de piel blanca, como también puede ser trigueño o trigueña. Algunos de ellos tienen canas y algunos de ellos tienen hijos o tú tienes hijos. Vamos a ver la carta del as de copas, cariño. ¿Sabes qué siento, Libra? Que el gran amor de tu vida para muchos de vosotros posiblemente es una persona que tú ya has conocido. O puede ser, mi querido Libra, que a ti te gustaría tener de repente lo que es una reconciliación con un amigo o con una amiga. Siento, mi querido Libra, siento que hay una persona que siempre ha estado lo que es a tu lado. Esta persona tiene un sentimiento por ti, por ti. Entonces tienes que estar atento y atenta, corazón. Tienes que estar atento y atenta. Vamos a continuar. Puede ser que muchos de vosotros, mi querido Libra, también están lidiando con alguien de elemento agua. Vamos a ver. La carta del 6 de bastos, cariño. Va a pasar algo mágico, mi querido Libra, en la cual tú me dices, Richard, como que últimamente todo el mundo se pone en contacto conmigo, como que últimamente todo el mundo está muy atento conmigo, o a lo mejor de repente, cariño, hay una persona que te va a escribir, hay una persona que va a ser muy atento, muy atenta, hay una persona que inclusive te ha declarado sus sentimientos.
o te va a declarar sus sentimientos, pero yo creo que te lo ha declarado, ¿no? Entonces, mi querido Libra, es como que me dice Richard, no sé qué hacer, no sé a quién escoger. Siento, mi querido Libra, que todo el mundo va a querer tener una historia contigo, pero haz caso lo que dicte tu corazón. Yo siento, Libra, que tú amas a una persona que ya conocías hace mucho tiempo. Siento que muchos de vosotros están atrapados o atrapadas en un trabajo o en una relación que no son felices. Cariño, el tiempo es corto y la vida es bella. Tienes que disfrutar. Te quiero, mi querido Libra. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.